a estar estudiando el atributo, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, este también es un atributo comunicable. Recuerden que se dividen en dos secciones, en comunicables e incomunicables los atributos. Entonces, vamos a estudiar el atributo de Dios, la misericordia de Dios. Por favor, animo que se pongan de pie y tomen por favor sus Biblias, enciendan ahí sus lámparas en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, en el capítulo número 3, en el versículo número 6. Jeremías capítulo número 3. Jeremías capítulo número 3, versículo número 6. En adelante vamos a estar estudiando la eterna e infalible e inerrante palabra de Dios. Amén. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por su fidelidad. Dice así, ahí hay un título, dice: Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, ¿se volverá a mí? Pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada de adulterio con la piedra y con el leño. Con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? Amén. Gloria al Señor. El verso número 12 dice: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. Dice Jehová: no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Gloria a Dios. Oramos, mis amados hermanos. Padre, te honramos, te bendecimos, te damos gloria, honra, poder y alabanza a ti, Señor. Toda soberanía, toda benevolencia es tuya, Señor. Eres digno de suprema alabanza y exaltación. Hoy te honramos y te bendecimos, Padre bendito. Toda gloria es para el Santo de Israel. Señor amado, mira, tu palabra va a ser expuesta, tu palabra va a ser predicada, tu palabra va a correr. Señor amado, te pedimos que en esta noche salgamos edificados por ella. Espíritu Santo de Dios, que sea usted ahí ministrando en esta noche, tocando mis labios, tocando mi entendimiento, Señor, y que podamos recibir de tu palabra la exhortación de vida necesaria, de útil que es para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor, mis amados hermanos. Les decía yo que vamos a estar estudiando este maravilloso atributo de la misericordia de Dios. Ahora, tenemos que entender algo muy interesante, algo muy importante cuando hablamos de la misericordia de Dios. Es que muchas veces nosotros tenemos de pronto un concepto general de la misericordia de Dios, y entonces nosotros decimos que la misericordia de Dios es para todo el mundo. Bueno, si es cierto que Dios es misericordioso y sus misericordias alcanzan
hasta la tercera y cuarta generación. Y es más, su misericordia, de una manera global, por decirlo así, tiende a alcanzar al hombre de una u otra manera. Pero quiero prepararlo para algo, mis amados hermanos, y es que las misericordias son precisamente para su pueblo, para sus hijos, para su iglesia. Las misericordias de Dios son para su pueblo, para sus hijos, para su iglesia. Ahora que nos alcanzó la misericordia de Dios cuando no éramos su pueblo, cuando no éramos sus hijos, ahí nos alcanzó la misericordia de Dios para librarnos de la condenación. Y es desde ahí en adelante que nosotros gozamos de su misericordia. Es decir, que Dios no es que vive haciéndole misericordia al impío, sino es que lo alcanza la misericordia para salvarlo, misericordia salvífica. Y es que se ha confundido de pronto misericordia con soberanía de Dios. Hay que entender que una cosa es soberanía y otra cosa es misericordia. Entonces, cuando lleguemos al atributo de la soberanía de Dios, entenderemos más de cerca este asunto. Recuerden que Dios es soberano y como en su soberanía Él tiene el derecho legal de hacer lo que quiera, de librar, perdonar en su soberanía. Pero la misericordia, bíblicamente, por eso vamos a entrar en el estudio de la palabra, las misericordias son para su pueblo. Y es verdad que su pueblo, gracias a las misericordias de Dios, alcanzan, es decir, hasta la cuarta generación. Bien, ahora hemos tomado un pasaje en el libro de Isaías, lo cual narra un asunto de desobediencia total. Mire que estamos leyendo los primeros capítulos de este hombre Jeremías. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Dios estaba amonestando al pueblo o estaba advirtiéndolo que le iba a suceder un cautiverio de 70 años. Y es Jeremías mismo el que anuncia el cautiverio de 70 años. Entonces Dios está advirtiendo al pueblo que viene un cautiverio. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había prostituido, como dice aquí el evento, que ya vamos a estarlo estudiando más detalladamente. Y Judá también. ¿Por qué menciona a Israel y a Judá? Es porque recuerde que para este entonces ya se habían dividido entre las 10 tribus del norte y las otras 2 tribus que se habían hecho una sola, que habían quedado como Judá. Ahora, para entender, vamos a la palabra y dice el verso 6 del capítulo 3 de Jeremías: me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Es una pregunta que le hace al profeta. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió y la vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Ahora vamos a detenernos un momento, porque aquí el Señor está haciendo una condenación, está levantando un juicio contra estas 2 ciudades que se habían repartido, y Él dice que en cuanto la una y la otra se habían ido tras la fornicación, y dice que habían fornicado contra la piedra y el leño. ¿A qué se está haciendo referencia? Si no es a los Baales, a los dioses falsos de aquel entonces, que es con ellos que se habían prostituido, se habían
fornicado contra los dioses falsos. Entonces, Dios pensaba, o tenía Dios la idea de que de pronto la una no se contamine, pero no, las dos se contaminaron. Mis amados hermanos, hay que tener mucho cuidado, y esto es una alerta, porque si bien es cierto que cuando algo comienza contaminándose en un lugar, todo poco a poco se comienza a dañar, todo poco a poco se comienza a contaminar. Recuerdo uno de los dichos de los abuelos o de los ancianos o de nuestros antepasados, decía que una manzana podrida daña a las demás. Entonces, mis amados hermanos, nosotros debemos de despertar y tener mucho cuidado en cuanto las cosas se comiencen a deteriorar, se comiencen a ir dañando, estar alerta. A estar alerta, mis amados hermanos. Es un llamado en el siglo XXI a estar alerta, a estar siempre vigilante sobre las cosas que están aconteciendo para no caer en tal acto de contaminación. Ahora dice el verso 10, con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Mire que la rebelde Judá, dice el Señor, no se volvió de todo corazón, sino fingidamente. ¿Qué da a entender eso? De entender que hay ciertos sectores, mira, aquí está hablando del pueblo de Dios, por si acaso. Aquí no está hablando a gentiles, este es un mensaje para la iglesia. Aquí no es un mensaje evangelístico, no. Este es un mensaje plenamente para la iglesia, en el cual está diciendo el Señor que hizo una apariencia. La rebelde Judá hizo solamente un acto de apariencia, mi amado hermano. Y sabe que hay alguien que no se le puede hacer apariencia, y ese alguien es precisamente Dios. A veces pensamos nosotros, mis amados hermanos, que podemos camuflar, que podemos trastocar o podemos tapar cosas que son aberrantes delante del Señor. Entonces, el Señor dice que la rebelde Judá, vino fingidamente. La rebelde Israel no vino ni fingida ni de ninguna otra manera. Esa siguió en su andar. Entonces, ahora dice el verso 11, y me dijo Jehová, ha resuelto justa la rebelde Israel en comparación con la de leal Judá. ¿Qué es lo que está pasando aquí con las palabras que usa el Señor dándole al profeta Jeremías? El Señor dice que la rebelde Israel no hizo ningún tipo de apariencia, siguió revolcándose en sus fornicaciones. Pero la rebelde Judá hizo una apariencia y pensó engañar a Dios, o pensaba que engañaba a Dios engañándose a sí mismo. He aquí, mis amados hermanos, el cuidado que debemos de tener. Muchas veces pensamos que estando en un tipo de a medias en la iglesia o en los caminos del Señor, ni siquiera en la iglesia, en los caminos del Señor, como que sí, que no, simplemente presentándome y pensando que viéndome de esta manera estoy bien. Mi amor hermano, usted no se preocupe por cómo se presenta la iglesia. Usted preocúpese por cómo vive delante del Señor. A veces nos preocupamos tanto, hermano, por cómo nos ven en la iglesia. A veces nos preocupamos tanto y damos una apariencia en la iglesia, mi amado hermano, pero no nos cuidamos delante del Señor. Y eso es lo que el Señor está juzgando y está diciendo, que para él Israel fue tan santa, aún no apartándose de su pecado, en comparación con la hipócrita Judá. El verso 12 dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Y a esto que mayormente quería hacer énfasis,
acerca del atributo que estamos predicando es en el verso número 12. Pero tuve que hacerle un recuento de por qué se tomó esta palabra para poder tomar base del contexto de lo que estamos predicando. Entonces, dice el Señor a Jeremías: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo. Porque misericordioso soy yo. Y este misericordioso soy yo es la definición personal que el Señor está haciendo de que Él es misericordioso. Cuando nosotros los hombres o los seres humanos decimos yo soy misericordioso, ¿a qué suena? Suena a orgullo. Suena a orgullo. Cuando nosotros decimos yo soy misericordioso, suena a jactancia, suena a orgullo. Pero mis amados hermanos, cuando Dios dice yo soy misericordioso, no suena a orgullo, porque Él es misericordioso. Ahora, dice, no guardaré para siempre el enojo. Recuerden que estamos en Jeremías capítulo 3, versículo 6 hasta el verso número 2. Amén. Jeremías capítulo 3, versículo 6 hasta el verso número 12. Entonces, habiendo identificado este atributo de que el Señor Él mismo se denomina o se autocalifica que Él es misericordioso, entonces desde esa premisa queremos partir, sabiendo que Él es misericordioso. No que lo haya dicho otro hombre, sino que Él mismo dice que es misericordioso. Ahora, mis amados hermanos, cuando hablamos de las misericordias de Dios, tenemos que adorar. Cuando usted y yo hablemos de la misericordia de Dios, inmediatamente debe de haber un sentido de adoración en nuestras vidas, porque somos rodeados de las misericordias de Dios. Entonces, cuando yo me acuerdo de la misericordia de Dios, ¿qué es lo primero que viene a mi mente, mi amado hermano? Debe de venir a mi mente adoración. ¿Quién más le ha hecho misericordia? Solo el Señor. Entonces es motivo de adoración cuando yo esté meditando en sus misericordias. Ahora, porque si Dios tuviera todos los demás atributos, pero no fuera misericordioso, no existiera la compasión, ya que es gracias a su misericordia que el Señor no ha derramado su justa ira sobre nosotros y no hemos sido consumidos. Ha sido por su misericordia, mi amado hermano, que Él no ha derramado su justa ira. La ira de Dios para con los seres humanos es justa. Es justo lo que merecemos los seres humanos al derramar Dios su ira. Pero ha sido sus misericordias las que ha detenido el derramamiento de su ira. Ahora, mis amados hermanos, si es verdad que en estas misericordias el Señor ha librado y también ha salvaguardado la vida inclusive del impío, en este tipo de misericordia, precautelando a los suyos. Los impíos gozan, miren, los impíos deberían de postrarse delante del Señor al saber que Él no ha consumido la humanidad por su iglesia, por sus hijos. No ha derramado, la ira de Dios no ha sido derramada por sus hijos, por amor a su iglesia, por amor a sus hijos. Cuando el hombre en el mundo sin Dios de pronto se es librado de alguna catástrofe, él debería decir gracias Dios mío por tu iglesia en la tierra todavía. Pero el hombre no entiende esto, porque para que usted entienda, las misericordias son para los hijos. Ahora, vaya al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Dice, a manera de admiración, dice lo siguiente:
el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Nunca decayeron sus misericordias son nuevas cada mañana. Mis amados hermanos, ¿de quién está hablando aquí también? El mismo profeta Jeremías que dimos lectura hace un momento. Este libro de Lamentaciones se le da la autoría al profeta Jeremías, o las Lamentaciones de Jeremías. Y este hombre es el que está diciendo que fiel es el Señor, nunca se acaba su amor y su misericordia jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Ahora, sus misericordias son una fuente inagotable. Es como un manantial de aguas vivas, no nos consume, porque más allá de que sus misericordias se renuevan cada día, es porque en el Señor no hay carencia de misericordia. Hermano, hay que entender algo, que las misericordias del Señor son como una fuente inagotable. No hay carencias en Dios de misericordia. En el Señor no hay carencia. Ahora, he aquí que cada mañana son nuevas, o se renuevan sus misericordias cada mañana. Está hablando el profeta para su pueblo, para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios. No está hablando aquí para impíos, sino está hablando para el pueblo de Dios. Obviamente o indirectamente los impíos gozan de la misericordia de Dios a causa de los hijos de Dios. Es a causa de los hijos de Dios. Mi amado hermano, qué privilegio es para nosotros saber eso, que Dios por sus misericordias a sus hijos, aún así alcanzan misericordia los que no han venido todavía, miembros de sus familias, amigos, parientes, gracias a que Dios hace misericordia a sus hijos. Imagínense, porque Dios no renovará la misericordia cada mañana solamente para un sector, sino que es a nivel global. Ahora, mis amados hermanos, el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 31, vaya ahí, Nehemías, capítulo 9, versículo 31, dice lo siguiente: mas por tus misericordias, mas por tus muchas misericordias, no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. El sabio Esdras está confesando los pecados del pueblo y reconociendo que cualquier castigo de Dios sobre ellos es lo justo. Esdras está reconociendo delante de Dios sus pecados, y él dice que cualquier castigo que Dios haga contra ellos, contra el pueblo, este es el pueblo de Israel, el cual había salido ya, o estaba en camino para salir del cautiverio babilónico medo-persa. Entonces es Esdras el que está proclamando y está diciendo estas palabras: mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora, mis amados hermanos, vaya a Nehemías capítulo 9, versículo 33, más adelante, lo que este mismo hombre dice: pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. ¿Se dio cuenta? Que Esdras está diciendo que lo que le ha pasado al pueblo es lo recto, es lo justo que Dios ha hecho. O sea, todo lo que ellos pasaron es lo correcto. Y él dice: tú has hecho lo correcto, mas nosotros hemos hecho lo malo. Ahora, mis amados hermanos, para Esdras la esclavitud, el martirio, los azotes durante los 70 años del cautiverio era lo justo. Se lo merecían. Es por eso que el problema que hay
al dar gracias a Dios en todo momento, mi amado hermano, por sus misericordias, hay que dar gracias a Dios en todo momento por su misericordia, porque Él nos ha librado, Él nos ha favorecido en todo momento. Cuando nosotros recibimos la misericordia del Señor, para hacer un breve anuncio, solamente así, exactamente cuando Él nos trajo, desde ahí hemos visto el favor de Dios a cada momento. Es por eso que en el libro de los Salmos hay todo un capítulo dedicado a exaltar las misericordias de Dios por cada causa, sin importar lo que haya pasado. Lo importante es que las misericordias se evidencian en los momentos más cruciales de nuestras vidas. Queremos conocer a Dios misericordioso, entonces primero tienen que venir las adversidades, lo cual casi nadie quiere padecer. Hermano, ¿usted quiere conocer la misericordia de Dios? Antes de conocer la misericordia de Dios, usted tiene que pasar por las adversidades. Porque ¿cómo conocerá la misericordia de Dios sin antes haber pasado una adversidad? Entonces la gente no quiere padecer, entonces nunca podrá conocer la misericordia de Dios. Hermano, usted me predica un evangelio de una cosa ruda, una cosa de masoquismo. Bueno, no puedo decirte otra cosa, hermano. El evangelio es para sufrir. ¿Quería escuchar otra cosa? Pues no. Precisamente es en el evangelio donde sufrimos. Si no, pregúnteles a los que fueron decapitados en el Coliseo romano. Si no, pregúntele a todos los hombres a través de la historia que murieron a causa del evangelio. Aquellos que no se negaron a su Dios, que no negaron a Cristo, que no negaron el testimonio, aquellos que murieron como mártires. Bien, vaya al libro de los Salmos, capítulo 136, y vamos a ir viendo cada una de las palabras que usa aquí este hombre para poder exaltar a Dios en primer lugar y para poder exaltar su misericordia. Salmo 136, 1 en adelante. Vamos a ver todo el Salmo para poder comprender. Dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hermano, por eso le decía, cuando nos acordemos de la misericordia de Dios es motivo de alabanza. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, alabamos a Dios nosotros, mis amados hermanos, precisamente porque sus misericordias son para siempre. Luego dice: alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Esta palabra, el Dios de los dioses, significa que nadie está por encima de Él. Que la gente puede creer en cosas, pero que Él es el único digno de alabanza, porque Él es el único que hace misericordia. Ahora dice el verso 3: alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Esta terminología, porque Él es Señor de los señores, significa que el respeto de Él o el señorío ante cualquier mortal, ante cualquier otro ser, Él es digno de alabanza y Él es el único que tiene misericordia. Él es el único Señor de todos los señores. No hay otro encima de Él como Señor. Dice el verso 4: al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes, y aquí está definiendo este asunto, que es el único que hace grandes maravillas. Nadie más hace grandes maravillas, hermano. Él es el único que hace grandes maravillas. Por eso se proclama, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento. Hermano, revisemos esta palabra. Al que hizo los cielos con entendimiento. Significa que Dios, el día que hizo los cielos, no lo hizo en un estado de incoherencia. Él lo hizo con entendimiento. Es decir, todo lo que hay en los cielos tiene un porqué.
tiene un significado, porque para siempre es su misericordia. Es decir, los cielos fueron hechos precisamente por su misericordia. ¿Por qué razón fueron hechos los cielos? Si alguna vez le hicieron algún tipo de pregunta en su escuela, en su salón de clase, no sé en qué materia de pronto entre esto, qué sé yo, en ciencias naturales, le preguntaron, bueno, ¿por qué el cielo? Bueno, porque para siempre son las misericordias de Dios. Porque para siempre son su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre son sus misericordias. Imagínense, recuerden que en Génesis, en el principio, todo estaba cubierto de agua. Entonces Dios, de una manera muy sabia, separó las aguas de las aguas y separó la tierra, porque es misericordioso. La tierra fue separada y fue extendida porque las misericordias de Dios, que son eternas, así lo quisieron. Dice, al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre son sus misericordias. ¿Cómo anduviéramos nosotros a tientas si no hubieran las grandes lumbreras? La lumbrera mayor para regir en el día como el sol, y la lumbrera menor como la luna para regir en la noche. ¿Cómo anduviéramos nosotros a tientas? Entiéndase que esto es porque para siempre es su misericordia. Hermano, no menosprecie este salmo, porque a veces suena como aburrido, pero para siempre su misericordia, para siempre su misericordia. No, hermano, tiene un sentido muy maravilloso este salmo. En ocasiones, de pronto usted está, me encontré con el Salmo 136, no es ese salmo, como que muy aburrido. Entiéndase que aquí define todas las cosas que precisamente fueron a causa de las misericordias eternas. Ahora imagínense nuestra tierra, las lumbreras, lo que nos alumbra, lo que nos da luz, fue causa de la misericordia de Dios. Ahora dice el verso 8, el sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia, la luna y las estrellas para que se señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Y esto ya lo había dicho. El verso 10, al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Bueno, aquí nos encontramos con algo en el cual usted dirá, no, pero la misericordia de Dios es para el mundo entero. Y es aquí donde vamos encontrando un énfasis. Y tenemos que detenernos a revisar, porque aquí está hablando que ha matado, ha herido al egipcio, pero para siempre es su misericordia. Entonces, ¿será que Dios no es misericordioso? Sí es misericordioso, pero ¿por qué causa mató a los egipcios? Por causa de defender ¿a quién? A su pueblo. Por defender a su pueblo mató a los egipcios. Entonces la misericordia de Dios son para siempre, para su pueblo, para sus escogidos, para sus hijos. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, y esto es para enseñarnos, y vuelve a hacer una corroboración en el siguiente verso, en el 11, y al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. Y usted sabe lo que sucedió en el mar rojo bíblicamente. El Señor abre el mar rojo. ¿Cuál era la intención? De pronto decimos rápidamente, bueno, para que el pueblo pase, sí, pero también fue para matar a los egipcios, pero porque para siempre es su misericordia. Usted irá viendo de pronto y dirá, ese es un Dios indolente. No, mi amado hermano, es un Dios misericordioso, porque estaba librando a su pueblo del tirano. Entonces la misericordia de Dios caerá, mi amado hermano, para su pueblo, para precisamente librarlo del tirano. Entonces vamos aprendiendo que la misericordia de Dios no es que andan regadas por ahí librando al impío. No, la misericordia de Dios son para su pueblo. Ahora dice el verso número 14,
e hizo pasar a Israel por el medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. No lo digo yo, lo está diciendo la Escritura. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Hermano, qué privilegio que usted esté en los caminos del Señor. ¿No le parece un privilegio? ¿No le parece un motivo de alabar al Señor, mi amado hermano? ¿No le parece un motivo de cada día levantarse y decir gracias, Señor, porque entiendo que para siempre son tu misericordia de haberme liberado? Hoy Él me defiende. Porque se ha entendido, hay veces le decimos al impío, hermano, Dios tiene la misericordia, Dios es misericordioso contigo. Yo puedo decirle, hermano, varón, la soberanía de Dios aún te está persiguiendo y quiere ayudarte. Y sí, quiere hacerte misericordia, porque si tienes vida, tienes esperanza. Quiere hacerte misericordia el Señor. Permítele que Él te haga misericordia. Ríndete, humíllate, porque más adelante vamos a ver que Él le hace misericordia a los humillados, a los que le temen. Dice el verso 17, al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y eso no es todo, dice el 18, y mató a reyes poderosos. Uy, Dios mató, pero para siempre es su misericordia. Mató a reyes poderosos. ¿Por qué? Por hacer misericordia a su pueblo. Esa es la definición. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel, su siervo, porque para siempre es su misericordia. Dios mató a sus reyes, quitó la tierra y se la dio a su pueblo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuándo se acuerda Dios de nosotros para hacernos misericordia? Dice la palabra, Él es el que en nuestro abatimiento, no cuando yo estaba en la rumba y en la salsa, en nuestro abatimiento. ¿Qué es abatimiento? Cuando yo estaba desesperado, angustiado, cuando no, todos me habían abandonado, no tenía amigos ya. Yo estaba en la ruina total, estaba desesperado, no sé cuál era tu situación. Y es precisamente ahí que te acordaste de que existía un Dios que profesan los locos, aleluya, que es misericordioso. Y nos recostó de nuestros enemigos, y nos rescató, de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, y es ahí cuando yo digo que toda la creación alcanza de lo que Dios extiende para sus hijos, porque para siempre es su misericordia. El alimento, Dios no se lo niega a nadie, lo dice la Biblia. Alabad al Dios de los cielos. Y termina diciendo esto: alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. No dice otro Dios, dice el Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén. ¿Para quién son las misericordias? Entonces, la Biblia en algunas ocasiones nos muestra cómo Dios nos manda a hacer misericordia, así como Él es misericordioso. Pero el contexto de que Dios es misericordioso se refiere a aquel que nos hizo misericordia el día que nos encontró clamando, sin esperanza, sin Dios, siendo enemigo de Él, nos hizo misericordia. Vaya a Lucas capítulo 6, versículo 35 al 36.
El libro de Lucas, capítulo 6, versículo 35 al 36. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Aunque a menudo escuchamos decir que las misericordias de Dios salen para los buenos y los malos, sobre justos e injustos, mas sin embargo la Biblia no respalda tal afirmación, ya que en un uso de palabra mal interpretada del libro de Lamentaciones que leímos hace un momento, capítulo 3, versículos 22 y 23, la gente dice que esas misericordias son para el mundo entero, pero hay que entender que eso, lo que está diciendo el profeta Jeremías, es para el pueblo de Israel, que Dios le había hecho misericordia por sus pecados, que nosotros ya leímos en Jeremías, que había fornicado y que había traicionado al Dios soberano. Ahora, pero hay que entender que lo que el profeta está compensando aquí es que Dios le hace misericordia a su pueblo, no a otro pueblo. En cuanto a lo que dimos lectura de Lucas capítulo 6, versículos 35 y 36, el Señor nos manda a nosotros a que nos amemos y que perdonemos así como Él es misericordioso. ¿A qué se refiere así como Él es misericordioso? Así como Él nos hizo a nosotros misericordia salvífica. ¿Cómo pudo el Señor a nosotros atraernos? ¿Cómo nos pudo socorrer el día de nuestra angustia? Con su misericordia. Entonces, he ahí, mis amados hermanos, que el Señor demanda que Él es misericordioso y que a nosotros nos exige a que también seamos piadosos, a que perdonamos y hagamos el bien y que prestemos, no esperando que nos devuelvan. Ahora, mis amados hermanos, también otro texto que con frecuencia se usa para describir que las misericordias de Dios salen para los injustos es Mateo 5:45. Vaya ahí, Mateo 5:45. Este es un verso que ha sido muy mal interpretado. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mis amados hermanos, aunque en este pasaje se habla de perdonar al que nos hace daño, pero el contexto es el amor hacia nuestros enemigos. Aquí en ningún momento dice que Dios es misericordioso con los malos, sino que de manera inevitable y obvia, el sol y la lluvia salen para los buenos y malos. Porque imagínense cómo está diciendo que el sol y la lluvia salen para buenos y malos. No dice aquí la misericordia, aquí dice que el sol. Imagínense, yo soy creyente y mi vecino no es creyente. ¿Cómo sería si lloviera nomás en mi casa o el sol saliera solo en mi casa? No tiene sentido. Dios no tiene tiempo para esas cosas, sino que el sol y la lluvia sale para el universo entero. Pero aquí no dice que son las misericordias, aquí dice el sol y la lluvia. Ahora dice, es por eso que el Salmos 136 que dimos lectura nos muestra que Dios, al hacer misericordia a su pueblo, tuvo que matar muchas personas. Esto nos da la pauta para ver que Dios es misericordioso, pero que es de esta manera también es Dios de ira y es juez justo. Pero también hay algo que se llama soberanía. Es de esta manera que Dios permite a los infieles que tengan una oportunidad más. Pero eso tiene un propósito, y ese propósito es el trato de Dios para llevar a cabo su plan perfecto, el cual es mostrar su poder, aún muchas veces usando al más vil de los hombres. Hermano,
¿Por qué Dios no mata a los asesinos? Hermano, Dios tiene un propósito. En su soberanía, Él tiene un propósito. Y un detalle muy interesante es que ¿quién podrá objetar delante del Señor? ¿Para qué Dios tiene esos hombres? A través de la historia bíblica, a través de la historia de Dios, Él ha usado a hombres viles para diferentes etapas, áreas y operaciones. De diferentes maneras y funciones, Dios ha usado a hombres viles. Y podría yo mencionar algunos. Hermano, Dios usó a Faraón precisamente para que el pueblo de él se humillara y clamara a su Dios. Dios usó a Faraón. Hermano, Dios usó a Artajerjes. Dios usó a Darío, al mismo Nabucodonosor, a la dinastía de los Nabucodonosor. Hermano, de manera increíble, Dios usó a hombres malos y perversos para un propósito, y era precisamente para que su pueblo se alineara. A veces nosotros decimos, ese gobernante es perverso, es terrible. Yo quiero decirte una cosa, mi amado hermano. Sí, es verdad, los gobernantes en nuestros días se dejan guiar por cosas desagradables delante de Dios. Pero no te pongas a pensar que de pronto es para que tú te humilles y clames a Dios el favor y la misericordia. Para que clames misericordia. Precisamente porque ese hombre está procediendo de una manera perversa, es motivo de humillarme ante Dios. Pero no, la iglesia se levanta en huelga, se levanta en pelea, en discusiones, y no se levanta en humillación delante del Señor y clama misericordia al Dios de los cielos. Les dejo eso como tarea para que mediten. Entonces, volvemos al asunto bíblico. Romanos capítulo 9, versículo 12 al 17. Romanos capítulo 9, versículo 12 al 17. Se le dijo al mayor servir al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que es que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Recuerde que en el tiempo de los patriarcas, el hijo varón mayor era el primogénito. Pero aquí, estos hombres eran gemelos, pero uno nació primero. Y el que nació primero era Esaú, por lo tal era el primogénito. El otro, Jacob, que nació de último, era el último, valga la redundancia. Pero el Señor decide darle la premisa o la bendición mayor a este hombre llamado Jacob. Y de hecho Jacob era el más terrible. Parece ser que Esaú era un hombre muy hogareño, muy honrado, muy disciplinado, dedicado a la manutención del hogar. Era un hombre cazador, pero este hombre llamado Jacob era ladrón, burlador, mentiroso, quisquilloso. Era un hombre extorsionador. Era Jacob. Extorsionaba, manipulaba. Este hombre hacía cosas pero a Dios le plació, y dice que lo amó más a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Quién podrá pleitear con Dios? Dice el verso 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Aquí se refiere a su pueblo en Éxodo capítulo 33, versículo 19. Aquí se está refiriendo al pueblo de Dios. Dice que Él se compadece de quien Él quiera compadecerse y hace misericordia de quien Él quiera hacer misericordia. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios usó a Faraón
La rebeldía de Faraón fue un propósito de Dios para mostrar a todos los pueblos su gran poderío. Y quienes hasta el día de hoy no recuerdan la gran hazaña que Dios hizo en todo el Mediterráneo, levantando con poder y gloria y sacando con poder y gloria a su pueblo de 400 años de cautiverio. ¿Quién otro ha hecho eso? Nadie. ¿Cuáles eran las armas del pueblo de Israel? Las armas del pueblo de Israel era simplemente una columna de nube y una columna de fuego. Eran las armas para el pueblo de Israel, puesto que eran esclavos y no eran guerreros, pero sabían que tenían a Jehová de los ejércitos, el cual no ha perdido ninguna batalla. Es Dios poderoso. Amén. Aquí vemos claramente el plan de Dios al hacer misericordia con Jacob, ya que así había sido profetizado antes que estos nazcan. El contexto aquí es: ¿alguien puede culpar a Dios? No, nadie puede culpar a Dios. Radica en que Dios escogió a Jacob. Ahora, en cuanto a Faraón, no es que le hace misericordia a Faraón, sino que lo usa para mostrar su poder. Entonces no puede ser justo y permisivo a la vez. Mi amor, hermano, yo no puedo decir que Dios es justo cuando también es permisivo, de ninguna manera, porque puedo decir, bueno, Dios le hace justicia o le hace misericordia a los justos, pero también le hace misericordia a los injustos. ¿Cómo podría ser eso? Al hacerle misericordia a los justos y hacerle misericordia a los injustos, no tiene sentido, no tiene una lógica. Entonces es evidente que sus misericordias son para su pueblo, para sus hijos, ya que es una manera de tratar con su pueblo a través de este atributo. Y es así que podemos ver que Él es perfecto en todo. Porque ¿cómo sería si el pueblo de Dios clama por alguna aflicción causada por los injustos? Presta atención. Y como Dios también le hace misericordia a los injustos, entonces se convierte en un Dios sin orden, sin ley, que no puede separar el trigo de la cizaña y al cordero de la cabra, y ni distingue entre lo santo y lo profano. Si Dios le hace misericordia a sus hijos y le hace misericordia a los impíos, entonces es un Dios que no tiene orden. Entonces, como es un Dios de orden, mis amados hermanos, las misericordias son para sus hijos. Y si no ha matado a nosotros es porque tiene un propósito con el impío, con el injusto. Él tiene un propósito y eso entra en la soberanía. Eso entra en su soberanía. ¿O acaso cuando usted no era creyente era una mansa paloma? No, mi amado hermano. Dios tenía un propósito con nosotros. Tenía un plan con nosotros. Y aquí está. El propósito de Dios. Gloria, aleluya. Entonces, el llamado es, mi amado hermano, es que usted y yo, qué privilegio, hermano. No solo nos ha salvado del castigo, de la condenación, del infierno, sino que Él nos hace misericordia, hermano. ¿Quién somos nosotros? ¿Quiénes somos? No somos mejores que nadie. No somos mejores que nadie. Pero gloria al Señor que le ha placido. Gloria al Señor que le ha placido a Él en hacer misericordia con nosotros. Mi hermano, no es motivo para vivir cada día alabando al Señor gozoso. A veces pensamos que el Evangelio, uy, hermano, yo soy hermanito, hermano, uy. Desde que estoy en el Evangelio es una cosa terrible, hermano, una catástrofe en mi vida. Está bien que te pasen catástrofes, pero en medio de eso, alaba al Señor. Hermano, a veces leemos los salmos, casi todos los creyentes nos gusta leer los salmos, porque en los salmos encontramos lindas palabras de consuelo. Pero pregunte usted, el hombre que decía esas palabras tan lindas, ¿en qué situación estaba?
Por lo general, casi todos los salmos de David eran oración. Es que este hombre estaba clamando al Señor para que lo auxilie de sus enemigos, que lo socorra. Pero a veces, no es un salmo, hermano, leen un salmo, y tiene un salmo. Porque los salmos fueron en angustia. Pero usted quiere un salmo para una salsa ahí. No, hermano, los salmos son cuando estamos en angustia. Socórreme, Señor. Líbrame, Dios mío, ten misericordia de mí, acuérdate del pacto y la misericordia. Pero la Biblia dice que las misericordias de Dios son para los que se humillan delante de Él y caminan en sus sendas, porque todas sus sendas son verdad y misericordia. Vaya al Salmos 25 del 1 al 22. Salmo 25 del versículo 1 en adelante. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Escuchen bien lo que está diciendo este hombre. El verso 2. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Miren lo que está diciendo este hombre. Sus enemigos querían hacer feria con él, querían hacer una fiesta con David, pero él está clamando al Señor. Precisamente porque está en una batalla. Dice el 3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Esperanza. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Es decir, no les había hecho daño. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Quería andar en los caminos del Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. ¿En quién había esperado este hombre? En el chulquero, había esperado en el banco, había esperado en la hermana, en el papá, en el hijo, en el abuelo, en el padrino, en el compadre. Hermano, ¿sabía usted, no sé si le ha pasado, que los padres por lo general siempre procuran buscar para sus hijos un padrino que tenga una posición económica buena, porque tienden a creer que ese padrino en algún momento le resolverá la vida? Una cosa muy equivocada, mis amados hermanos. Una cosa muy equivocada. Naturalmente suele pasar eso. Leo una vez más el verso 5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Y esta palabra perpetua es para definir que es eterna. Es eterna su misericordia. Entonces, este hombre, David, está esperando en el Señor. Pase lo que pase, está en la guerra, está peleando, pero está pidiendo al Señor. Ahora dice, de los pecados de mi juventud, y está confesando su maldad y su pecado, y está diciendo, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tus misericordias acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Y la cosa es seria, la cosa es grave lo que está pasando con este hombre, a tal punto que se acuerda hasta de su pecado, y él de pronto puede llegar a pensar y decir, Señor, no me libra porque yo he pecado en mi juventud. Y él dice, Señor, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. Está acordándose que es un hombre y que falta delante del Señor. El 8, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Encaminará a los humildes por el juicio, a los humildes, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Escuche lo que está diciendo. Todas las sendas de Jehová son misericordia, todas son misericordia, todas. Por cualquier camino del evangelio que usted esté, esas son las sendas de Jehová, son misericordia y verdad. ¿Pero para quién? Para los que guardan su pacto y sus testimonios.
No es para todos, ¿se dio cuenta? Entonces esto tiene otro sentido. Es para los que guardan su pacto y su testimonio. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Este hombre le dice al Señor, por amor de tu nombre, porque Dios se ama, Él se ama a sí mismo. Y dice, por amor de tu nombre, ten compasión de mí, es lo que está diciendo. Entonces, a manera de pregunta dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Y luego da la respuesta después de la pregunta. Él enseñará el camino que ha de escoger. El hombre que teme a Jehová es el que se deja guiar por Dios. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Cuando guarda el pacto y su testimonio y se deja guiar por Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, hermano. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, no con los holgazanes, por si acaso. Y a ellos hará conocer su pacto. Es decir, que los que andan en unas cosas por ahí raras, ni siquiera conocen el pacto de Dios. Es precisamente a los que temen a Él le hace conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, decía el salmista, porque Él sacará mis pies de la red. La red, ¿qué es la red? Donde atrapan los peces y ya no tienen escapatoria. Él se sentía atrapado, pero él decía que Jehová sacaría sus pies de la red, porque él tenía los ojos puestos en Jehová. ¿En dónde tenemos nosotros puestos los ojos? Usted evalúese, mi amado hermano. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Mire lo que este hombre está diciendo. Estaba con su ejército, pero él no confiaba en su ejército. Él decía, estoy solo y afligido. ¿Y a quién estaba pidiendo que lo ayude? Al Dios misericordioso. Ahí solamente él se podía sentir protegido con Dios, no con su ejército. David no confiaba en su ejército, confiaba en Jehová de los ejércitos. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Dios mío, este hombre reconoce delante del Señor. Mira mis enemigos como se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Y ese énfasis en odio violento. O sea, no solamente tenían odio, sino que odio violento. Y esto es para matar, asesinos, sicarios, hombres malvados. Y él está clamando. Aquí no está en una piscina con flores de Líbano, acostado David, surfeándose y coreando un salmo. No, él está glorificando a Dios, exaltando a Dios y está en el fragor de la acción. Está en la guerra, hermano. Está sufriendo, se siente solo. La idea que hay veces tenemos nosotros acerca de las alabanzas y decimos, hermano, no me llenó la alabanza. Usted está equivocado, hermano. La alabanza no es para que lo llene usted. La alabanza es para que el Señor se goce, porque Él es el que se goza en medio de la alabanza de su pueblo. Hermano, yo salí lo mismo porque la alabanza no estuvo buena, hermano. ¿Qué le pasa, hermano? A veces hay alabanzas para dormir. Uy, qué raro esto. Alabanzas para dormir, alabanzas para el trabajo, alabanzas para manejar, alabanzas para todo, hermano. Yo no sé si de pronto haya por ahí alabanzas para pecar, hermano. Pero tienen alabanza para todo, hermano. Recuerde que la alabanza es para Dios. Cuando usted quiera alabar a Dios, es alabar a Dios, no es para usted. Ahí en YouTube hay unos canales y dice alabanzas para dormir. Dios santo. Alabanzas para orar. Alabanza para los enamorados. Alabanza para los despechados. Alabanza para los románticos. Hermano, por favor, la alabanza es para el Señor. Pero yo me gozo, hermano. Cualquier hermano que canta aquí en la iglesia, que se lo pone a cantar, así no sea cantor, así no tenga una voz melodiosa, yo
grito desde ahí también, porque yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Precisamente eso. Ahora, mis amados hermanos, este hombre dice: guarda mi alma, el verso 20, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Y cuide de manera general, no solo para él, sino para todo el pueblo. En todo el contexto de la Biblia nos dice que las misericordias de Dios son para los que le temen, y en las veces que ha favorecido al impío es para salvarlo. Hebreos 4:16, mi amado hermano. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien, este verso de pronto se lo entiende de una manera fuera de contexto, porque muchas veces se cree que este versículo, mis amados hermanos, es para algún acto de afán que a mí me pueda estar pasando, y de pronto te falto en la economía, o mi hijo está enfermo y yo corro a Dios. Este verso es un verso salvífico, mis amados hermanos. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia. Está hablando de gracia, está hablando de salvación para el oportuno socorro. Esto está hablando del día final. Esto está hablando de un suceso que acontecerá para la iglesia. Está diciendo que procuremos antes de que llegue ese día, antes de que llegue ese suceso, nosotros podamos buscar al Señor, para que ese día, el día del oportuno socorro, nos alcancen sus misericordias. Ahora, mírenlo cómo lo define este predicador. El pastor bautista reformado Sugel Michelin dice lo siguiente respecto a la misericordia de Dios, y citando este mismo pasaje, él dice: las misericordias de Dios solo vendrán en auxilio de aquellos que solo reconocen su miseria personal delante de Él y claman angustiados por la gracia de Dios. Le leo una vez más lo que dice este varón: la misericordia de Dios solo vendrán en auxilio de aquellos que solo reconocen su miseria personal delante de Él y claman angustiados por la gracia de Dios. He aquí, mis amados hermanos, que la misericordia de Dios viene a auxiliar cuando alguien reconoce su miseria personal, su vida de pecado, su vida deteriorada. Solamente ahí alcanza la gracia de Dios. No porque el impío le vaya bien, es que los cristianos saben basar este tipo de cosas y dicen: mira, ese hombre, la misericordia de Dios lo ha bendecido. No porque le vaya bien a ese hombre significa que son la misericordia de Dios. No, sino que hay algo que se llama soberanía, porque Él puede hacer lo que le plazca, porque Él es Dios, pero las misericordias son para con sus hijos o su pueblo. Amén. ¿Qué hora tienen, mis amados hermanos? No tengo yo hora. Gloria, las 8 de la noche. 8 para las 9. Amén. Bien, vamos a dejar ahí, mis amados hermanos. Solamente leo el Salmo 103, verso 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Entonces, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Amén. Salmo 103, verso 17. Entonces, mis amados hermanos, se dio cuenta que la misericordia de Jehová son eternas, y precisamente para aquellos que le temen
a Él, para los que le temen a Él. Gloria al Señor. Póngase sobre sus pies, mis amados hermanos. Vamos.